Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente. economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y por supuesto en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy platicaremos acerca de gobierno corporativo. Tenemos algunos artículos muy interesantes emitidos y transmitidos por el Harvard Law School Forum of Corporate Governance y citaremos algunos puntos interesantes de cada uno de ellos con diferentes aristas de lo que se encuentran en hallazgos o de lo que se recomienda para las mejores prácticas de gobierno corporativo. Sí, así es, no solo existen los códigos como el del Consejo Coordinador Empresarial o la OCDE, sino el reconocimiento del estudio alrededor de cómo se llevan a cabo las organizaciones y cómo se administran, y ante esa administración, cómo toman mejores decisiones. En ese contexto, pues la escuela de Harvard desarrolla, pues digamos, una especie de zona de análisis de estos alcances y se analizan, ¿no?, algunos puntos. Muchos, digo, es Harvard, es Estados Unidos, empresas que cotizan en bolsa sería la posición, ¿no? Pero por otro lado, se pueden desentrañar algunos argumentos interesantes a concebir. Bueno, el título: responsabilidad de directores y funcionarios corporativos discrecionales no fiduciarios, ¿no? Ya hemos hablado de las responsabilidades fiduciarias, en este caso son discrecionales, tanto del director como de los oficiales a cargo de la empresa o los funcionarios. Este documento aborda la naturaleza de los deberes legales. Bueno, déjenme, perdón, un paso antes. Se emite en el Harvard Law School Forum of Corporate Governance, así se llama la revista, 26 de junio de 2025, y es publicado por Mark Steinberg de la Escuela de Derecho SMU Dedman. Y bueno, el documento correspondiente aborda la naturaleza de los deberes legales que incumben a los directores y funcionarios corporativos. Sostiene que si bien los directores y funcionarios ejercen una discreción considerable sobre los activos corporativos, su relación con la corporación no es estrictamente la de un fiduciario con un beneficiario de un fideicomiso, que es la definición tradicional de fiduciario. En cambio, los autores argumentan que los directores y funcionarios son discrecionales, lo que significa que se les confía el ejercicio del juicio y autoridad, pero en un marco que difiere de los deberes rígidos impuestos a los fiduciarios en otros contextos. Esta distinción es crucial para comprender su alcance en materia de responsabilidad y estándares legales que se aplican. ¿Y a qué vamos en concreto? Sociedad mercantil, vamos a pensar en México, si esto fuera aplicable, y desentrañaremos el punto, pero sociedad mercantil bajo Ley General de Sociedades Mercantiles en nuestro país. 2, tienes un grupo, la asamblea de socios, ¿no?, los dueños de las acciones. 3, asigna un consejo de administración que ejerce prácticas de gobierno corporativo y que, por cierto, tiene los deberes fiduciarios. Y 4, estos contratan directivos que a su vez serán los que dirijan la operación de la empresa. Estos directivos, el director general, el director de finanzas, el director jurídico, el director de recursos humanos, etcétera, sus gerentes, sus operativos, etcétera, estos directivos en concreto tienen obligaciones o responsabilidades discrecionales, es lo que está diciendo los analistas de este estudio. Cabe mencionar de nuevo, es un estudio en Estados Unidos bajo legislación estadounidense, pero veremos las implicaciones de sus argumentos y cómo retraer. Los autores Bernard Scharfman, de la
práctica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland, y Andrew Vollmer, exfiscal general adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, destacan que el sistema legal a menudo ha tenido dificultades para definir la naturaleza de los deberes que incumben a directores y funcionarios corporativos. Enfatizan que la regla del juicio empresarial es una piedra angular del derecho corporativo, que protege a directores y funcionarios de la responsabilidad por errores honestos de juicio, siempre que sus decisiones se tomen de buena fe y sin conflicto de interés. Esta regla, argumentan, es inconsistente con un deber fiduciario estricto, que normalmente impone un estándar más alto de diligencia y lealtad, similar a la de un fiduciario. Y entonces, vamos a la jerarquía: socios, consejo de administración, directivos, tercer nivel. Y en esa lógica, lo que está señalando el análisis deducido de este resumen que hacemos del artículo es que los directivos, en ese tercer nivel jerárquico, presumiblemente, tienen un deber no fiduciario, tienen un deber discrecional que tiene un argumento de juicio empresarial en donde se aceptan incluso errores honestos, siempre y cuando haya buena fe y no haya conflicto de intereses. Contrario al planteamiento que se le impondría a un consejo de administración que tiene deberes fiduciarios en estricto sentido y se impone por ende un estándar más alto en la diligencia y lealtad. El concepto discrecional reconoce que los directores y funcionarios deben de gozar de una considerable latitud para tomar sus decisiones estratégicas y asumir riesgos en beneficio de la corporación, incluso si esas decisiones finalmente resultan infructuosas. Este marco reconoce la complejidad y naturaleza dinámica del gobierno corporativo, donde los tomadores de decisión operan en un entorno de incertidumbre e información imperfecta. Por lo tanto, someterlos a un estándar fiduciario estricto, como se aplica a los fiduciarios que administran activos pasivos, sofocaría la innovación y la asunción de riesgos esenciales para el crecimiento corporativo. Esto está muy interesante porque no está haciendo una justificación jurídica en estricto sentido de por qué se le da deberes y responsabilidades discrecionales contrarios a fiduciarios para efectos de ejecutar lo que se espera de ellos: innovación y por ende riesgos. Está interesante la perspectiva. De nuevo, no es un análisis expresamente jurídico, sino del marco o índole empresarial al que se devendrán los argumentos jurídicos correspondientes. El artículo sugiere que definir directores y funcionarios como discrecionales en sus deberes y responsabilidades proporciona una descripción más precisa y funcional a sus roles y responsabilidades. La perspectiva aclara que si bien se deben deberes de diligencia y lealtad a la corporación, dichos deberes se interpretan a través de la lente de una regla de juicio empresarial que reconoce los riesgos y juicios inherentes a la gestión de una empresa comercial. Esa interpretación permite un enfoque más matizado para evaluar la responsabilidad de directores y funcionarios, centrándose en si sus acciones estuvieron dentro de límites de discreción razonable, en lugar de una garantía absoluta de resultados óptimos. Ojo, se me ocurre, por ejemplo, el director le fijas un criterio de una macroplaneación que se definió desde la asamblea al consejo de administración. El consejo de administración trazó el plan de negocios y definió cuáles son las expectativas de trabajo del director y ejecutó el director. Pero esas expectativas tienen rango. Pensemos, un restaurante. Bueno, yo espero que tú vendas tantos cuentas, una mesa con 1, 2, 3, 4 comensales, a veces mesas conjuntas con hasta 10, 20 comensales, yo qué sé. Yo espero que vendas tantos alimentos. O soy una maquiladora y tengo el proceso de producción de, pues no sé, arneses. Y pues producimos 1,000,000 a la semana, o yo qué sé cuánto se puedan producir. O refrigeradores, ¿no? O computadoras, o coches, o servicios, ¿cuántos brindamos? Bueno, X número. Muy bien. Pero sabemos perfectamente que la planeación y expectativa presupuestada es eso, un presupuesto que muy probablemente pueda acotarse el riesgo de que sí se cumpla o no, al menos a un rango determinado, en función de una serie de cosas que sí están bajo control: riesgo sistémico, y cosas que no están en control, riesgo no sistémico.
Y entonces, pues yo entienda que si mañana de repente se les ocurrió no poner aranceles, sino trabas no arancelarias en Estados Unidos, eso destruye completamente la operación, pues, ¿qué se le hace? El director ni el consejo de administración ni nadie tenía la culpa, o sea, fue la ocurrencia de un político, ¿no? O si de repente de la noche a la mañana te cambian la estructura fiscal del país y de repente ya no es 30% el impuesto sobre la renta, sino 60%, pues ¿qué se le hace? Eso no está en manos de los directivos o nadie, ¿no? De la empresa. O si inicia una guerra y se disparan los precios por la escasez que provoque determinado producto, ¿qué se le hace? Pues eso no está en manos de los directivos, ¿de acuerdo? Pero, y también si el mercado cambia de gusto, si el mercado ahora no solo asume una posición de quiero satisfacer mi hambre, sino además quiero saber que la carne de la que viene esta hamburguesa no viene de una res estresada, ¿no? Alguna cosa así. Bueno, pues los mercados cambian y toman decisiones. Y si nosotros seguimos comprando la carne de donde estresan a las reses, pues no nos van a comprar las hamburguesas, punto. Oye, es una ridiculez. Pues así son los mercados, cada quien decide cómo consume, ¿no? Y entonces ante ello tienes que enfrentarte a decisiones, a ser innovador, a buscar, pero también a imposiciones limitantes. Y entonces plantea, la discreción tiene que ser razonablemente en ciertos límites. Los alcances tienen que estar limitados y entonces el Consejo de Administración tiene que ser quien fije los criterios de cuáles son los límites que te voy a imponer. No van a ser una limitación absoluta, porque ya sé que no te vas a poder cumplir la meta de 100 unidades a fuerza. Igual vendes 99 o 105 o 90 o yo qué sé. Pero ciertamente te voy a poner límites del número de ventas, bajo qué criterios, cuál es tu flexibilidad de negociación de precios, cuál es tu flexibilidad de negociación de contratos, modelo, etcétera, etcétera. Ese es el quid. Arturo me llama a corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Continuamos en Solo Negocios Radio y, pues bueno, un evento estructuralmente vinculado a estos temas que le estoy narrando. Y aquí subyacentemente tenemos que entender algo. Estamos hablando de ese tercer nivel jerárquico presuntamente y sus deberes y responsabilidades y sus clasificaciones desde una óptica de análisis empresarial, que claro que incluye lo jurídico, pero invita a una cierta concepción específica. Regresamos al aire 1300. Y entonces, de puntos conclusivos, dice lo siguiente. Se presupone que los directores y funcionarios corporativos son discrecionales en lugar de fiduciarios estrictos. Esta distinción se basa en la naturaleza de sus deberes y la aplicación de la regla de juicio empresarial. La regla de juicio empresarial protege a los directores y funcionarios de la responsabilidad por errores de buena fe. Un estándar fiduciario estricto impediría la asunción de riesgos y la toma de decisiones estratégicas en gobierno corporativo. En el marco discrecional se alinea con las complejidades de la gestión corporativa y la evolución de responsabilidad. ¿Cuál es el argumento jurídico? Esto se analiza sobre la legislación de Delaware. Ya sabe, este lugar supravinculado a apertura de empresas diariamente, ¿no? Es muy flexible, muy sencillo abrir una empresa.
creo que tiene un costo básico como de $100 y así abres una empresa, ¿no? Bueno, es un lugar mundialmente conocido, Delaware en Estados Unidos, para hacer esto. Y en esa lógica, pues hay un análisis que se hace tanto en legislación como sobre todo en la perspectiva empresarial. El alcance subyacente es determinar que los deberes fiduciarios que sí existen en la empresa le corresponden al Consejo de Administración, no a los directivos. Ahí les corresponden ciertos deberes discrecionales. Ahora, esa plena responsabilidad fiduciaria del Consejo de Administración no quiere decir que se queden, bueno, entonces yo soy el responsable de todo y el que puede defraudar es este. No, lo que quiere decir es que el Consejo de Administración que puede determinar ese limitante máximo de flexibilidad que puede tener la responsabilidad del directivo y la puedes restringir. Dependerá del ánimo innovador que quieras ejercer, del ánimo de riesgo que quieras enfrentar. Y entonces entra el planteamiento crítico de un argumento, pensemos, por ejemplo, vinculado a qué tanto valor agregado quiero aportar o no, o si no, solo quiero administrar establemente. Son decisiones de empresa, macro decisiones, que las macro vienen a un plan de negocios y a una determinación de este máximo responsable, que es el Consejo de Administración, para delinear qué le quiere responsabilizar al director. Ese es el tema en mucho, ¿no? Creo que hace un análisis interesante. Ojo, porque también puede haber confusión. Mark Steinberg hace el análisis de este libro de este documento, perdón, más grande en esta ocasión, ¿no? Entonces, bueno, es como un análisis de análisis de un libro, ¿no? Y creo yo que tiene en el fondo una perspectiva bastante interesante a profundizar, que puede permitir, ¿no?, tomar mejores decisiones en el alcance. El segundo artículo es denominado Supervisión en la era de la inteligencia artificial, comprender el papel del comité de auditoría. Como se acordarán cuando hablamos de el Código de Mejores Prácticas y Principios de Gobierno Corporativo, tanto la versión 2018 como la vigente del CCE, como los de la OCDE correspondientes, hablan del Consejo de Administración y luego de sus órganos adjuntos, ¿no? Este escenario pinta un reflejo y un resultado, pues que de alguna manera nos hace ver que el Consejo de Administración es suficiente crearlo sin estos órganos o al menos tareas adjuntas como la auditoría, la planeación, el análisis de riesgo, el mecanismo de compensación que se determine en la empresa, etcétera. Y que se recomienda que al menos haya un comité y que el primario es el de auditoría, porque pues si el Consejo de Administración hace e impone una planeación y el director lo opera, alguien tiene que revisarlo y lo ideal es que sea un tercero. O un subórgano del Consejo de Administración que sea compuesto por gente del Consejo de Administración y de terceros, eliminando conflictos de interés, ¿no? Bueno. Además, la supervisión es sobre la inteligencia artificial, o sea, cómo usar la inteligencia artificial en el proceso del trabajo del comité de auditoría. Bien, ¿qué nos dice el artículo? Por cierto, el artículo es publicado el 12 de julio y está publicado por Stephen Parker, Bárbara Berlin y Tracy Lee Brown. De nuevo, en el Harvard Law School Forum on Corporate Governance. Y pues las presenta, son de PricewaterhouseCoopers y todas son de PricewaterhouseCoopers, ¿no? Bueno, ¿qué dicen ellos? Ellos y ellas. La inteligencia artificial se convierte en una parte intrínseca de la actividad empresarial, influye en la estrategia, el crecimiento, la innovación de productos y operaciones y está preparada para redefinir modelos de negocio y transformar industrias enteras. El potencial transformador conlleva riesgos, requiere un enfoque de gestión de riesgos integrales y políticas y procesos y controles apropiados para usar la inteligencia artificial de manera responsable y mantener la confianza.
El Consejo de Administración tiene la función principal de supervisar la gestión y asesorar cómo la inteligencia artificial puede afectar la estrategia y los riesgos. Por lo tanto, acota concretamente algo relevante. Uno, las empresas, el mundo entero, estamos usando la inteligencia artificial. O sea, no es una cosa extraña. Mucha gente no, lo entiendo. En una estructura empresarial, las más pequeñas probablemente ni siquiera tienen computadora, no timbran facturas, son informales, no usan inteligencia artificial. Otros sí. En México usamos gran cantidad celular y el acceso a Internet va creciendo según las encuestas que nos da a conocer INEGI. Pero entrar a Internet no significa usar la evolución tecnológica plenamente. Puedo entrar a Internet y usar redes sociales o leer información, pero ni siquiera usar el sistema financiero electrónico o usar redes sociales para propósitos de mercadotecnia o de compraventa y ya mucho menos de inteligencia artificial. Entonces, realmente, o sea, depende de qué escala empresarial hablemos, pero sabemos que se está usando. Dos, nos señalan, bueno, obviamente es una tarea central que este uso en las diferentes ramas de la empresa vaya acompañada con un reconocimiento de riesgos, una gestión de riesgos y se integren, por ende, políticas y procesos y controles para usar esa inteligencia artificial de manera apropiada y mañana no terminen los estados financieros de la empresa o peor las contraseñas de la empresa o peor el control de la empresa ahí vendida en Tepito o en la Deep Web o en una página chafa de Facebook, ¿no? O sea, entender los riesgos, ese es el punto. Y entonces dicen en el artículo, pues el Consejo de Administración es el que tiene la tarea. De nuevo, los deberes fiduciarios. Tienen que supervisar la gestión y asesoría de cómo la IA puede afectar a la estrategia y los riesgos, expandirlos en la empresa. Bueno, este artículo de Stephen Parker, Barbara Berlin y Tracy Lee Brown subraya el papel fundamental del comité de auditoría. Si bien el Consejo de Administración en pleno suele tener la supervisión principal de la inteligencia artificial, el comité de auditoría puede asumir una responsabilidad principal en algunos casos, centrándose tanto en las oportunidades estratégicas como en los riesgos. Incluso cuando un consejo tiene la supervisión principal, el comité de auditoría desempeña un papel crucial que incluye la supervisión del uso de la inteligencia artificial en la información financiera. El control interno sobre la información financiera, la gestión de riesgos y el cumplimiento. Es fundamental que los miembros del comité de auditoría mejoren sus conocimientos de la inteligencia artificial para que interactúen con la dirección general de la empresa y hagan preguntas pertinentes y desafíen el liderazgo cuando sea necesario. Vamos, pensemos en el mundo académico que está sencillo, ¿no? Y se ha puesto de moda. Cuando un alumno usa la inteligencia artificial para hacer su tarea y es la inteligencia artificial quien hizo su tarea, su tesis o lo que sea que tenía que entregar. Nos decían en el comité de la fundación de IMEF que en el mundo se tienen detectados, cuando hablamos de la revista arbitrada que manejamos, que en el mundo se tienen detectados 150,000 artículos arbitrados enviados por autores a diferentes revistas en el mundo y 100,000 al menos eran hechos por inteligencia artificial plenamente. O sea, no eran de autoría plena del autor, sino le pusieron a la inteligencia artificial, hazme el artículo y lo mando, ¿no? Pues oye, qué conducta fraudulenta, ¿no? ¿Cuántas tareas no entregan los alumnos en cualquier nivel académico hoy en día con inteligencia artificial y el profesor nomás sí o no? Entonces de repente empiezas a empeorar el contexto del proceso de aprendizaje, o sea, que es el fondo del asunto, ¿no? Bueno, el punto en concreto es, para el nivel empresa, el comité de auditoría tendría que tener en su integración de políticas y regulaciones ciertas tareas, ya no nomás de revisar con un proceso de auditoría contable los estados financieros y la ejecución contable de la empresa, o la ejecución financiera incluso, sino también empezar a evaluar si los estados financieros no lo hizo una inteligencia artificial y además de estas que todavía son públicas y que termina tu información quién sabe dónde. O si la gestión integralmente está cumpliendo los reglamentos que dispone el comité, el Consejo de Administración, y entonces, de nuevo, redefinir conforme el artículo anterior. Los lineamientos discrecionales, sí, en cierta medida, pero acotados por el Consejo de Administración de lo que le imponen a la administración. O sea, por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo macro jurídico. La presidenta de la República y el marco jurídico constitucional
En ningún lado yo le he escuchado a ella o al expresidente López Obrador o incluso al expresidente Peña Nieto, que por ahí pudo haber habido algo, que estuvieran presumiendo o generando actuaciones de que usaban la inteligencia artificial para la actividad gubernamental. Dos, la ley, ni la Constitución y la ley autoriza el uso a los funcionarios públicos de la inteligencia artificial para su función. Y tres, el SAT presume a diestra y siniestra que usa la inteligencia artificial para su función, pero jurídicamente no tiene validación. Bueno, si me traigo ese argumento a la empresa, si el Consejo de Administración no ha regulado sobre la inteligencia artificial y no ha limitado al director, entonces el director sí pudiera usarla. Pero si el Consejo de Administración ya reguló y ya limitó a la dirección general y a la operación de qué tanto puede usar y en dónde puede usar la inteligencia artificial y cuándo y a qué nivel y cuál y demás, y se pasa a ese nivel, entonces sí trastoca sus límites y entra en riesgo. ¿Quién revisa? El comité de auditoría. Y es lo que nos está diciendo este artículo. El comité de auditoría tiene que traer esas reglas y anunciar. Y si no hay reglas, o hay reglas parciales, o hay cosas evolucionadas que no contemplaban las reglas, pues mínimo tiene que traer la información al Consejo de Administración y decirle, oye, Consejo, están estos detalles que me parecen riesgosos, regúlalos y eventualmente sancionemos. ¿Qué más dice el artículo? Los comités de auditoría deben comprender cómo se usa la inteligencia artificial de manera responsable en las áreas de responsabilidad que les competen, que incluye información financiera, auditoría interna, auditoría externa, cumplimiento y ética. En la información financiera, la inteligencia puede automatizar validación de datos, análisis de variaciones, redactar revelaciones y consultar información financiera para obtener información en tiempo real, aunque la supervisión humana sigue siendo crucial para confirmar la exactitud de los resultados generados por los modelos. Para la auditoría interna, la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar planificación de la auditoría, evaluación de riesgos, pruebas de controles, redacción de informes, pero el uso se debe regirse con el mismo rigor que en el resto de aplicaciones de la IA en la empresa, incorporando el juicio humano para la equidad y fiabilidad y que no se te pierda la información en la nada. De manera similar, en la auditoría externa, las discusiones con el socio de auditoría externa deben abordar cómo la inteligencia artificial afecta la estrategia de talento del equipo de auditoría, metodología de auditoría y cómo se prueban y validan los modelos y herramientas de la inteligencia usados. Entonces, el artículo profundiza planteamientos de los donde debe de involucrarse el comité de auditoría a revisar. Ciertamente, oye, compensaciones, pues no le compete auditoría propiamente, a menos que haya habido compensaciones exuberantes e irracionales, ¿no? Pero hay un alcance interesante narrado de en cuanto a qué deba de involucrarse en información financiera y ahora, regresando del corte, en cumplimiento y ética. Entonces voy a corte, no se vaya, aquí seguimos en Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios, en lo que volvemos al aire, y entonces empieza a redactar por áreas, ¿no? El artículo, este grupo de autores, señalando la relevancia de que el comité de auditoría tenga ciertas tareas asignadas de cómo revisarlo. Oye, ¿cómo aplico eso si soy persona física y no tengo consejo de administración? Bueno, pensemos en las áreas y asignemos las tareas. Y en ciertas fases de la operación, haz la revisión
que corresponda. Y eventualmente, conforme la empresa crezca, esas tareas ya existen y entonces se le asignarán al consejo primero y luego algún día al comité. Ese es el tema de tarea que corresponde, ¿no? La, las actividades deberían estar reconocidas en la planeación estratégica general. Estamos regresando a la ley 1300. Ya las asignaciones a un comité de auditoría que tiene un costo y que ahorita no tengo con qué pagarlo, ya pasará algún día. Pero las actividades deberían de existir, ¿no? Bueno, en cuanto al cumplimiento de ética, dicen los autores, la inteligencia artificial puede ayudar a redactar políticas, comprender regulaciones, detectar anomalías, señalar riesgos y analizar datos en búsqueda de evidencia. La disuasión del fraude es otra área en la que la inteligencia artificial desempeña un doble papel. Puede identificar actividades sospechosas mediante análisis avanzados, pero también puede ser explotada por ciberdelincuentes para perpetuar fraudes sofisticados como los deepfakes, ¿no? Que es esto, uso de un video de una persona que en el video dice una cosa que jamás diría esa persona por sus creencias o por su trabajo o por lo que sea, ¿no? Para la gestión de riesgo, la inteligencia artificial ofrece un potencial considerable para mejorar los procesos mediante el análisis de datos en tiempo real y la analítica predictiva, lo que permite una identificación más temprana de los riesgos emergentes y una gestión más proactiva de las vulnerabilidades. Las empresas deben identificar, evaluar, clasificar y gestionar los riesgos de la inteligencia artificial estableciendo una base de riesgos que incluye el inventario de uso de la IA y la taxonomía de riesgos comunes y políticas y controles. Esto último es la clave. Por lo tanto, esta clave es la que yo digo, tendríamos que estar operando con esta para los efectos de concatenar una determinación de actividades, independientemente que opere sobre la base de una empresa, persona física, actividad empresarial, el taquero que hace todo, o una empresa pequeña, o una empresa mediana, o una empresa grande. Y que conforme crezca la capacidad financiera pueda asignar las tareas a terceros, como pueden ser empleados, o terceros externos, como pueden ser los de comité de auditoría externo, ¿no? Entonces, el tema es la tarea central, identificar, evaluar, clasificar y gestionar los riesgos, hacer un inventario, una base de datos de riesgos que puedo enfrentar, los que reconozca, los que no reconozca, pues cómo, ¿no? Y luego una base de datos de dónde la inteligencia artificial puede analizar qué cosas. Le doy un ejemplo. Usamos la inteligencia artificial para, por ejemplo, hacer este resumen del que estoy hablando. Tomé el artículo que está en inglés en la página de Harvard Law School Forum of Corporate Governance. Lo revisé, me gustó, dije este artículo vale la pena para replicarlo no, porque obviamente hay derechos de autor y demás, pero para interpretarlo y plantearlo al programa. Y entonces lo que hicimos fue hacer un prompt, estas órdenes que se eligiera la inteligencia artificial, que delineara ciertas tareas vinculadas a, quiero un resumen ejecutivo bajo ciertos criterios sin que me des tu opinión, inteligencia artificial, lo quiero en este idioma, lo quiero en estas condiciones, lo quiero separado de esta forma, lo quiero con tantos párrafos, lo quiero con viñetas de resumen, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo le dije cómo quiero con precisión el resumen, en mi opinión, Alejandro Sandoval, en mi gusto. Y luego le dije, ahora de ese que ya hiciste, quiero que hagas una traducción con el expertise de un traductor en materia experta de gobierno corporativo y temas organizacionales. Entonces yo voy delineando en ese chat específico que tengo de mi inteligencia artificial concreta y me arroja un documento. Este documento es un artículo público o de acceso público en el Harvard Law School Forum of Corporate Governance, que está en una página de internet accesible sin pago, donde se tienen que respetar los derechos de autor, sobre todo patrimoniales. O sea, yo no vengo a explotar conocimientos en términos financieros, sino darlo de conocer este programa público sin costo. Y luego dos, en una inteligencia artificial, en particular concretamente la Gemini 2.5. Y luego tres, revisado por mí el texto, ¿no? Y entonces, esta inteligencia artificial la usa Solo Negocios. Oye, yo agarro los estados financieros de mis clientes y se los subo a la Gemini 2.5, ni de loco. Ni de loco, o sea, no por ningún motivo de los motivos, ¿no? Porque no tengo la autorización de mi cliente, porque aunque tuviera la autorización de mi cliente, yo no tengo la capacidad de confiar plenamente en Alphabet Incorporated, la empresa atrás de Google, atrás de Gemini,
para garantizarme que la información que le estoy subiendo no la va a diseminar. Si disemina el artículo, pues el artículo ya está diseminado, ¿no? Si este programa lo meto, este programa, por ejemplo, ahorita está el Zoom haciendo por medio del sistema propio de Zoom Incorporated, AI Companion, se llama el software, está haciendo un resumen ejecutivo. Más tardecito que se acabe el programa, me llega el resumen, lo cargo yo en una plataforma y lo distribuyo en redes sociales y digo, si usted el día de mañana quiere saber de qué se trata el programa, en una página puede leer en un resumencito muy sencillo, ¿no? Este programa es público, está ahorita al aire en la radio aquí en Ciudad Juárez, está al aire en las video transmisiones de redes sociales, y entonces es público, ¿no? No es como que esté diciendo temas secretos de mi empresa o de su empresa y no deban de publicarse. Bueno, entonces, en esa lógica, adelante con la inteligencia artificial, las cosas públicas, pero las cosas cerradas hay que tener cuidado. Hay procesos, programas de inteligencia artificial pagados que te garantizan confidencialidad, que te firman un contrato. Bueno, si voy a querer meter mi empresa en eso, pues hay que ver los contratos, hay que revisar las empresas, la fiabilidad, la certidumbre, como contratar a un proveedor, punto, ¿no? Bueno, en ese sentido, lo que nos dice el artículo es, pues digo, en términos de cumplimiento y ética, debería la empresa, antes de pensar en un consejo de administración, antes de pensar en un comité de auditoría, tener una base de datos de los riesgos identificados. Lo hicimos en un FODA, presuntamente, en planeación estratégica macro de socios y luego micro del consejo de administración, si es que hay consejo de administración, o del director de la empresa. Y luego hagamos un inventario de cuáles son las inteligencias artificiales viables para usar para ese propósito, porque esa es otra cosa, ¿verdad? También hay softwares más idóneos para ciertas cosas y hay otros para otras, así como, por ejemplo, se plantea que ciertas computadoras físicas sean mejores para cuestiones de diseño gráfico y otras para manejo de datos y otras para ser gamer y otras para hacer lo que, o sea, hay cosas para cada quien, ¿no? Hay inteligencias artificiales que funcionan mejor para una cosa que para otra. Llámese Gemini, llámese ChatGPT, llámese Notebook LLM, llámese Claude, Perplexity, etcétera, ¿no? Esas son las más comercialmente conocidas. Entonces, hacer bases de datos, hacer una taxonomía de riesgos, cómo enfrento esos riesgos y cruzo las bases de datos. Y a partir de eso, políticas y controles. Y entonces ya tengo herramientas para revisar, que si lo reviso yo mismo, porque yo mismo lo ejecuté, pues sí, ahorita soy una empresa unipersonal y ni modo. Mañana contrataré a alguien. En el futuro tendré un consejo de administración. En el futuro tendré comité de auditoría y cotizaré en bolsa y reportaré lo conducente a mis socios, ¿no? Evolución. Pero desde el principio ya tengo mecanismos de reconocimiento. Eso es lo que me está invitando propiamente el artículo. Dice más, los comités de auditoría deben comprender las diversas fuentes de riesgo en la inteligencia artificial, incluyendo riesgo de datos, sesgos, modelos, precisión y explicabilidad, riesgos de sistema de infraestructura, riesgos legales, cumplimiento, riesgos de uso, mal uso o ataque, riesgos de proceso, integración en imprevistos, riesgos de terceros, modelos sesgados de proveedores. Y dada la supervisión de los riesgos cibernéticos, los comités de auditoría deben interactuar con el director de seguridad de información para comprender cómo la inteligencia artificial afecta la seguridad y privacidad de los datos, señalando que, si bien los ciberdelincuentes pueden explotar la inteligencia artificial, esta también refuerza significativamente defensas de ciberseguridad al mejorar la inteligencia de amenazas y permitir medidas proactivas para oportunas. Le voy a decir un ejemplo de sesgos. Como sabe, el día de ayer, bueno, si no sabe, pero el día de ayer aquí en el programa hablamos de resoluciones de la Corte. Los viernes, a reserva de hoy, que ya salieron de vacaciones, los viernes se publica el Semanario Judicial de la Federación y trae las tesis que esa última semana captaron, se resolvieron en tribunales colegiados, primera sala, segunda sala y el pleno de la Corte y los plenos regionales. Y sacan las tesis, a los meses sacan los engroses, ¿no? Y entonces el gobierno, en pos de la visión de lo que es el Poder Judicial Federal, publica las tesis más relevantes que considera deben de ser publicadas y las que no, pues se publican en el Semanario Judicial, pero todas se publican. Algunas traen datos públicos y otras, en el juicio, el actor y el demandado pues, dicen, oye, a mí no me pongas mi nombre público. Está bien. Bueno, esas tesis, ayer yo, en mi opinión, juzgaba el sesgo de la Corte respecto a algunas y respecto a otras. Por ejemplo, recuerdo una que arropaba
todavía que la ley arropa y la Constitución arropa al trabajador, la Corte le decía a los juzgados, tú tienes que darle supletoriedad de la queja al trabajador. Si el trabajador se equivocó entre el testigo y los hechos y no los vinculó, tú dile, oye, tienes que vincularlos. Contrario a un juicio mercantil, en donde no puede el juez estar dando supletoriedad de queja a nadie porque se presupone que las partes son expertas, comerciantes. Bueno, esa tesis yo la critiqué por sobreproteccionismo. Me tocó, no, la tesis de ayer ya no todavía no la subo, no, sí la subimos a la inteligencia artificial, pero ya habíamos evolucionado esto. El prompt original decía, hazme un resumen ejecutivo de esta tesis y punto. Y entonces, no la de ayer, pero sí la de hace algunos meses, me decía, vamos a poner ejemplo si hubiera sido la de ayer, pues la tesis dice que el juez de la laboral tiene que advertirle al trabajador cuando se equivoque para que corrija su demanda en materia de los hechos y las pruebas. Y normalmente lo que hacía cuando era un prompt muy general, esta tesis exalta la justicia de los trabajadores, ¿no? Y yo, ¿por qué me estás dando tu opinión? ¿Quién te pidió tu opinión, inteligencia artificial? Yo no te la pedí. ¿Por qué me das tu opinión? ¿Por qué para ti todo lo que hace la Corte está perfecto? No, así estaban resultando los resultados de los guiones que estaba armando de los resúmenes ejecutivos. Y dije, pues está equivocada. Entonces tuve que acotar el prompt y decirle, oye, no lo quiero con sesgos, no quiero tu opinión, solo quiero que me hagas un resumen de lo que dice textualmente la tesis. Es lo único que necesito. ¿Por qué? Porque yo, Alejandro Sandoval, quiero leer 30 tesis en un ratito para darme cuenta en dónde está qué tema y traerme y decidir para cuando tenga que aplicar para un cliente o para el programa, ¿no? Ese es el objetivo de mis resúmenes. Y entonces, en ese caso, cambió la postura y ya me da los resúmenes sin opinión. Ya no me dice que está excelente para la justicia, no. Había una tesis del IVA, creo que aquí en el programa lo narramos, IVA aplicable, IVA exento creo que venta de casas por particulares frente a venta de casas por empresas. No me acuerdo si era venta o hipoteca. Pero decía la Corte que pues nomás era para particulares y no para personas morales. Bueno, en nuestra opinión, pues había un sesgo y una irregularidad y bla, bla, bla. Y la inteligencia artificial decía, es excelente para los particulares, pero restringe las morales. ¿Tú qué opinas? ¿Es justo o es injusto? O sea, hacía como un espectáculo, ¿no? Le dije, no, deja de hacer eso. Quítate los sesgos. Bueno, aquí es lo que está pidiendo el artículo de estos autores. Le está diciendo al comité de autoría, tú tienes que velar porque entiendas los riesgos de la inteligencia artificial y sus potenciales sesgos. Ya sabe que el otro día la inteligencia artificial Grok empezó a tener una conducta muy rara en su manera de expresarse de la gente, sobre todo con ciertos sesgos políticos. Entonces, yo no sé si se pueda controlar la Grok, pero sí sé que he podido controlar la Gemini. O sea, yo a Gemini le daba cosas generales, o preguntas generales, y me daba respuestas con su opinión. Y le dije, ya no quiero tu opinión, no me interesa tu opinión, quiero el resumen textual. Y lo quiero en tantos párrafos separados, no quiero que me pongas fuentes, yo sé cuál es la fuente, pues yo soy el que te está dando el documento. No quiero que vayas a buscar a otras fuentes para traerme opiniones en esta tarea de resúmenes. Si, por ejemplo, si pongas una investigación más amplia, si le digo, vete a todas las fuentes del universo y tráeme otra información. Aquí en este caso específico, que yo quiero leer el resumen de un artículo, de una tesis, de un documento específico, de un indicador de la economía, hazme un resumen de este documento de 5 páginas de INEGI de lo que dice en esencia el artículo y el indicador del resultado, ¿no? Y en base a eso yo puedo tener una información concreta. Si quiero saber la tendencia, subo todos los archivos originales o incluso el gráfico, la tabla en Excel que arroja INEGI de su tabulado, es decir, y hazme un análisis de la tendencia estrictamente de los datos sin decirme tu opinión del resto de la economía. Porque el que va a dar la opinión soy yo, Alejandro. El que va a dar la opinión en el comité de auditoría es el comité de auditoría o el director financiero sobre lo que se está haciendo. Tú quieres usar la inteligencia artificial para facilitarte procesos, no para que te haga tu trabajo. Y no porque no querramos que nos quite nuestro trabajo, sino porque todavía está muy en ciernes los procesos de programación de la inteligencia artificial como para confiar plenamente y a ciegas. A cada ratito inventa, alucina. Otra comparativa que yo vi de sesgos
Por ejemplo, INEGI, pues está la página donde está el indicador y luego hay un botón para bajar el PDF. Y entonces yo le puedo dar el botón del PDF y se abre dentro de un enlace específico dedicado de la página de INEGI ese PDF y luego lo puedo descargar. Entonces yo al principio hacía el prompt diciéndole, analiza el enlace y su información y dame el resumen. Y luego comparé subiendo el archivo, o sea, bajándolo a mi computadora y luego subiéndolo. Era radicalmente diferente la respuesta. Cuando le decía que revisara el enlace, no lo revisaba, inventaba, lo que dicen, alucinaba. O a veces cuando es de voz, inventa cosas porque no entiende plenamente el lenguaje, sobre todo en español con acento mexicano. Entonces, no es tan conveniente a partir de videos o de audios, y sí es más conveniente a partir de textos porque los lee, eso sí los puede leer. Y todavía un paso extra, cuando son con archivos JSON, que son los archivos programados para clasificación y orden de programación de cómputo. Esos ya son súper precisos para que la inteligencia artificial sea funcional. Entonces son como que temas de evolución en el manejo. Perdón, Arturo me manda corte, así que volvemos en unos segundos. No se vaya, sigue Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Continuamos en Solo Negocios Radio y bueno, pues en esta tesitura, lo que dice en resumen el artículo, digo, ya vamos a regresar al aire, pero pues es que la inteligencia artificial está transformando las operaciones empresariales. O sea, puede ser que alguien sea muy conservador y diga, no, yo no le entro a esas cosas y bla, bla, bla. Al final del día es lo que hay y si no le entramos va a ser muy complicado. Digo, hace, ¿qué serán? 30 años, 95, será el internet y la gran mayoría la gente ni sabía qué era, ¿no? Y luego pensar en poner una página y esas cosas como que no, ¿para qué? ¿Cuál es el chiste, no? Pudiera incluso acusarse de jueguitos de niños y demás en vez de algo serio. Bueno, hoy en día es la época de la inteligencia artificial y es usarla o quedarse rezagado, no hay más. Los comités de auditoría, por lo tanto, regresamos al aire, último segmento. Los comités de auditoría desempeñan un papel fundamental en la supervisión de uso estratégico y responsable de la inteligencia. Las áreas clave de supervisión del comité de auditoría afectadas por la inteligencia incluyen la información financiera, auditoría externa, la interna, el cumplimiento de la ética. La supervisión humana y el juicio siguen siendo esenciales en las aplicaciones. O sea, no es, ya ponemos la inteligencia artificial, es un robot y que él trabaje por mí al 100%. Eso es imposible. Más por el tipo de errores que le digo, encuentro en algo tan sencillo como hacer un resumen de un indicador, de una tesis de la corte o de un artículo, ¿no? Esencialmente en funciones críticas como la información financiera y de auditoría es peor todavía delicado. Puede inventar un dato, un solo número del valor de una cuenta bancaria o de un dato que venga en el estado financiero que cambie, te puede cambiar estructuralmente la empresa y quebrártela o hacer algo irregular y que provoque incumplimientos. Y por eso, por supuesto, por ende, la auditoría, ¿no? Las empresas necesitan marcos sólidos de gobernanza y riesgos, incluyendo inventario de modelos, taxonomía de riesgos, gestionar eficazmente riesgos, etc.
El comité de auditoría tiene que construirse con una regulación que los lleve a comprender la ley ya. Oye, yo tengo el mejor auditor contador del mundo, pero no prende una computadora ni por error. Pues ese señor ya no tiene operación. Lo siento mucho. O sea, yo no tengo un problema con que tenga 80 años de edad. Lo que tengo un problema es que no sepa aprender una computadora. Y si tiene 20 años u 80 y no sabe aprender una computadora, me es igual infuncional. Tenemos que dar los pasos hacia adelante para usar esta inteligencia artificial. Aunque sean estas cosas sencillas como resumencitos, de información no pública. Perdón, de información pública más bien. Porque hay que tener cuidado de la información no pública, ¿no? Ese es el tema. Y creo que concreta muy bien los planteamientos que señala al final. ¿Qué más dice? Bueno, otro artículo, el vinculado al liderazgo de la Junta Directiva para navegar la volatilidad. Bueno, este es un artículo crucial también. Este es publicado en el Harvard Law School Forum of Corporate Governance. Lo publican Randy Lesnick, Andrew Levine, Joel May y Jones Day el 16 de julio, o sea, hace un par de días, ¿no? Randy y Andy son codirectivos de práctica corporativa. Joel May es socio en la empresa Jones Day. Los tres son de Jones Day. Y pues básicamente está basado en un memorándum emitido por Jones Day, la firma, por ellos tres. Bueno. Tenemos que reconocer el día de hoy, ¿no? El día de hoy vivimos en un momento de absoluta incertidumbre. Hace ratito me preguntaba un buen amigo, estábamos en una llamada, sobre el asunto de mi opinión en el contexto. Y le digo, pues es que, le digo, me dice, ¿vamos a entrar en recesión o no? Le digo, mira, le digo, si estuviéramos en recesión, se abrirían oportunidades, porque pues habría quien tendría problemas económicos y abarataría sus activos, y quien tenga dinero para adquirir sus activos, pues le entraría, ¿no? En un escenario de oportunidad. O sea, una recesión abarata las operaciones y me parece un buen momento para comprar. Pero, y una expansión, pues hay negocio para todos, ¿no? Entonces, cuando el momento es claro de expansión o es claro de recesión, hay viabilidad de que las cosas fluyan. Cuando el momento es de absoluta incertidumbre y no sabes si vas a subir y caes y luego de repente vas a bajar y subes, no puedes tomar decisiones. Para colmo, si hay alguien que tiene información interna y está tomando decisiones, pues está haciendo algo extremadamente ilegal, inmoral e injusto. Pero esas cosas quizá a esa gente no le importa porque está cerca del poder. En fin, no importa ese punto. Aquí el tema es que tenemos que reconocer que estamos en el escenario de volatilidad y en este escenario, pues una empresa, mucha gente, he visto entrevistas de directivos globales, empresas mexicanas, empresas locales, platicado con directivos y todo el mundo está en la posición de no me muevo, no decido vender, no decido comprar, no decido invertir, no decido contratar, no decido ampliar, no decido recortar, no hago nada por la incertidumbre. El problema es que si esta incertidumbre durara un mes y de repente ya dijeras, ya vino los aranceles y ya vinieron la recesión y ya todo se acabó, ya se acabó el Tratado de Libre Comercio, bueno, ya sé en qué estadio estoy, ya tomo decisiones y tomo las oportunidades que puedan darse, quizá poquitas, ¿verdad? Pero la incertidumbre se prorroga y se prorroga y se prorroga y además se amplía y se amplía y se amplía y además se prorroga y se prorroga y se prorroga. O sea, la guerra de Rusia-Ucrania, yo no sé en qué sueño guajiro pensó Rusia entrar a esa guerra y creer que podría administrar 3 o 4 años de guerra. En mi opinión, cuando dicen que es una economía muy potente, pues yo no puedo entender de qué demonios están hablando cuando toda métrica demuestra que tiene una dimensión similar a la de México y siendo una economía muy oscura políticamente, pues es obvio que ahorita está drenada y dependiente de terceros, aliados, que le estén dando recursos para sobrevivir la guerra. Pero esa guerra que debió haber durado una semana en la visión rusa y que la incertidumbre se hubiera acabado en ese momento, más allá de los riesgos inherentes a la destrucción de un Estado-nación como Ucrania y su población, lo cierto es que la incertidumbre debe haber acabado también. Pero llevamos 3 años y medio con la guerra y no se acaba, no tiene para cuándo acabarse. Quizá incluso ya el escenario de incertidumbre se ha convertido en una especie de status quo después de tantos años, ¿no?
Bueno, el presidente Trump, primer término, provocó volatilidad, se estabilizó cuando se lograron los hitos, como no imponer aranceles, negociar el tratado, inició su guerra con China y hasta ahí quedó y listo. Pero desde que ganó y hasta la fecha, todo el tiempo cambia de opinión y todo el tiempo altera los criterios de una movilidad de incertidumbre. Y entonces va empezando a pasar el tiempo y siendo un escenario económico de Estados Unidos muchísimo más grande que el escenario económico de Rusia y Ucrania y en su guerra, pues obviamente tiene un impacto mayor. Y entonces en el planeta entero tienes en este momento pura incertidumbre. Y luego añades un país como México, con políticos que, pues aparentemente lo único que saben hacer es dar marcha atrás al desarrollo y a la lógica, pues básicamente las empresas de México están en absoluta incertidumbre, porque no hay claridad en la reforma fiscal, no hay claridad en la implementación de la reforma judicial, no hay claridad más que para encarecer las operaciones y ahora hasta regaños del gobierno porque subes precios, cuando estamos en una economía de libre mercado y no les debería importar un comino el aumento de precios. Y encima, en cuanto a las relaciones con Estados Unidos, llámese designación de organismos terroristas, temas migratorios y temas de comercio, y luego la conducta de Estados Unidos. Entonces, todo eso clama a pura incertidumbre. ¿Qué es lo que dice en este artículo en concreto? Ya se me va a acabar el programa, pero voy a decir, en corto, las juntas directivas de las empresas enfrentan una convergencia sin precedentes a fuerzas desestabilizadoras que abarcan shocks geopolíticos, presiones inflacionarias, interrupciones en la cadena de suministro, malestar social, rápidos avances tecnológicos y por ende oportunidades. Simultáneamente, los grupos de interés mantienen elevadas expectativas de una supervisión eficaz de la Junta, o sea, más gobernanza, la creación de valor en medio de desafíos. Y entonces este artículo plantea cómo poder enfrentar este entorno. Los autores afirman que las juntas pueden dirigir estratégicamente la gestión de este ritmo acelerado de cambio. Esto mediante la adopción de estructuras y procesos que fomenten activamente toma de decisiones rápida y disciplinada, con aprendizaje continuo y comunicación sincera. La implementación de estos elementos permite a los directores empoderar a la gerencia para pivotar decisivamente, salvaguardar la empresa y capitalizar oportunidades emergentes, preservando y mejorando el valor a largo plazo. ¿Y qué cree? Se vincula el artículo primero. Cuando dijimos, tiene que haber un marco de deberes no fiduciarios, sino discrecionales, para efectivamente decirle a la gerencia, a la dirección, reacciona entre oportunidades, en marcos delineados por mí, o sea, no voy a hacer irracionalidades, pero reacciona adecuadamente. Voy a profundizar más esto la próxima semana. Me parece muy inteligente. Claro que también requiere que tengas directivos altamente preparados. Y ahí está un gran reto, porque si no están altamente preparados, pues entonces sí vas a tener dolores de cabeza gigantescos. En fin, es lo que tenemos el programa el día de hoy. Pasen excelente, que pasen un excelente fin de semana. Arturo, muchas gracias por tu apoyo. Hasta el lunes en punto de las 4 con Guillermo Sola en el espacio de CONAFI. Esto fue Solo Negocios Radio. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.